Y mi nombre es Miguel Fuertes Prieto, soy sacerdote agustino español que llevo 41 años en la Amazonía peruana, siempre en el Vicariato Apostólico de Iquitos. Eh, Quería hablarles de un sueño, una esperanza, una propuesta, un poco todo. Primero parto de la realidad. Estamos viviendo una de las vaciantes más fuertes en la Amazonía peruana, principalmente lo que conozco, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que la ciudad de Iquitos principalmente, pero también el resto de la región Loreto, está sufriendo un desabastecimiento muy fuerte de todas aquellas cosas que llegan de la costa peruana. Tengamos en cuenta que Iquitos es una ciudad de 600.000 habitantes y no tiene conexión alguna por carretera. Toda conexión es por río o por avión. ¿Qué significa esto? Que Iquitos es la ciudad más cara del Perú y que con la vaciante que está viendo, con la sequía que se está viendo, pues los precios se han disparado. Incluso en algún momento, siendo una zona productora de petróleo, hubo escasez de gas. La creciente y vaciante del río no son nuevas, siempre han existido. Lo nuevo sí son los incendios inmensos y descontrolados que están produciendo en la Amazonía, que la degradan aún más y la contaminan. La Conferencia Eclesial Amazónica, se llama, conformada por toda la Iglesia amazónica, ha manifestado su preocupación con estas palabras. Queremos expresar nuestra profunda preocupación por la destrucción de millones de hectáreas del bioma amazónico. Esta destrucción no solo afecta a la flora y fauna, sino también a los pueblos que han habitado este territorio sagrado por siglos, cuyas vidas y culturas están profundamente interconectadas con los ecosistemas que ahora se encuentran bajo amenaza. La creciente presión de las actividades extractivas, tanto legales como ilegales, avanza a costa del valor intrínseco de la creación y de las comunidades que la habitan. Las consecuencias son devastadoras, lo dicen los obispos, no solo para los ecosistemas locales, sino para todo el planeta. La pérdida de este bioma acelera los impactos del cambio climático y altera los ciclos del agua a nivel global. Todos conocemos las grandes inundaciones que hay en unos sitios, grandes sequías, así. Para los pueblos amazónicos la situación es aún más trágica, ya que enfrentan la muerte, graves afectaciones físicas y en muchos casos migraciones forzadas. Actualmente comunidades enteras están siendo desplazadas de sus territorios ancestrales, generando una crisis humanitaria a causa de los incendios. ¿Y qué solución nos están proponiendo desde el Estado y desde los grupos de poder? Pues principalmente la destrucción del río y de la selva. Una destrucción tanto de lo que es en sí como de lo que significa para los pueblos, diferentes pueblos que en ella habitan. Principalmente proponen carreteras, ferrocarriles y dragar el río. Pero si las plantas y los animales fueron gente, como nos dice Jaime Reagan, entonces el impacto cultural es incalculable, además de una intervención que cambiaría totalmente el ciclo de la creciente y vaciante que periódicamente enriquece las playas y barriales del río y hace posible el desove y las mijanadas, es decir, bancos de peces que surcan los grandes ríos y es la base o era la base de la alimentación. Detrás de todo esto está la idea de que los indios no existen. Así, los indios no existen. Son un invento de las ONGs y de la Iglesia, además de las mismas organizaciones, federaciones indígenas, que solo buscan el enriquecimiento con las grandes donaciones que reciben del extranjero. ¿Pero qué nos dice la historia? Veamos. Jaime Reagan, en 1999, nos dice que los mitos amazónicos del diluvio expresan la preocupación por las crecientes y las vaciantes de los ríos. La naturaleza entera se personifica. Diversos espíritus habitan el bosque y el agua. Las plantas y los animales fueron gente en épocas anteriores. Actualmente sus espíritus son protectores de la naturaleza y ayudan a curar a las personas enfermas.
En 1903, Terteano nos dice: la comunicación con la provincia del Bajo Amazonas se hace por los ríos Guallaga y Marañón, en vapores de tonelaje importante. En la época de mayor vaciante, pueden venir hasta embarcaciones de 150 toneladas y en la decreciente hasta 1000 toneladas. El padre Sobreviela nos da algunas medidas del río Guallaga y el río Marañón en el encuentro de ambos, ¿no? Dice: medimos la extensión del Guallaga y la hallamos de 450 varas y 35 de profundidad, casi en toda su desembocadura. Luego pasamos a medir la de Marañón y hallamos 70 varas de profundidad, con la advertencia de que ambos ríos estaban en la mayor vaciante. Izaguirre, 1924. Por último, Raimondi, 1862. En tiempo decreciente podrían subir los vapores hasta el pueblo de Yurimaguas, que es bastante más arriba, muchísimo arriba, varios días desde Iquitos. Como dije antes, y nos confirma la historia, esta situación de sequía no es nueva. Siempre la ha habido, al igual que la creciente, ciclos sin los cuales no existiría la Amazonía tal y como ha existido, y que desde hace ya bastante tiempo, tristemente, la estamos destruyendo. Conocer o no conocer la selva es la diferencia muchas veces entre vida o muerte. La selva no era la amenaza, la selva lo salvó. Este es el título de un artículo escrito sobre 4 niños hermanos, la mayor de 14 años, después 9, 4 y 1 año, que después de un accidente de avioneta, donde murió la mamá y las demás personas adultas, sobrevivieron 40 días en la Amazonía colombiana. ¿Cómo pudo ser posible? Los medios colombianos mundiales hablaron de milagro, rescate, heroísmo del ejército que los encontró. Pero Alex Rufino, un indígena ticuna, experto en cuidados de la selva, para él, ese lenguaje manifiesta una ignorancia del mundo indígena. Es una visión occidental totalmente. Más que perdidos, nos dice Alex, los niños estaban en su entorno, en su casa, bajo el cuidado de la selva y la sabiduría de años de poblaciones indígenas en contacto con la naturaleza. Eran vulnerables, por supuesto, tenían poca comida, agua, etc. Pero también estaban en sintonía con la naturaleza, asegura Alex Rufino. Él dice, protegidos por la selva. Sencillamente, o quizás no tan sencillamente, hicieron lo que por generaciones les transmitieron de conocimientos y armonía con la selva. Cada árbol, cada planta, cada animal indica dónde estamos, qué hay disponible y cuáles son las amenazas. Y los niños supieron interpretar eso, sigue diciendo Alex. También se ayudaron de los animales, en concreto del mico. Hay una convivencia entre nosotros y ellos que, como están en los árboles, van tirando alimentos al piso. El reto es seguirles, adaptarse a su movimiento para poder seguir teniendo comida. Conocimiento o negación de la sabiduría ancestral significa vida o muerte en la selva. Estos niños, a Dios gracias, supieron acoger la enseñanza de sus antepasados sobre la selva. Quiero hablar ahora de un poco la historia del Museo Amazónico, entre comillas, la cerámica en Iquitos, ¿no? En la ciudad de Iquitos ha habido varios intentos de hacer un gran museo amazónico y hay algunas muestras de ello en diferentes espacios, en la prefectura, parques zonales, etc. Pero la verdad es que no expresan toda la riqueza de las culturas amazónicas, ni tienen una visión actual de lo que significa un museo como espacio de encuentro y diálogo de los diferentes, y no solamente de exposición de piezas, cerámicas, pinturas o arte antiguo. El actual Museo Amazónico cuenta con unas 80 estatuas de tamaño real que representan a las diferentes etnias indígenas amazónicas, Boras, Huitotos, Yaguas, Ipigos, Cunibos, etc. Estas estatuas son hechas de fibra de vidrio y permiten a los visitantes conocer de cerca las características y vestimenta tradicional de los distintos pueblos de la región. Además, también tiene este museo algunos artefactos arqueológicos y culturales
herramientas, artículos de caza, pesca, textiles, arte indígena. El museo, sigo poniendo comillas, de la iglesia. El Vicariato Apostólico de Iquitos tiene un museo que exponer a la sociedad. Voy a intentar explicarme. A lo largo de varios cientos de años, la iglesia ha ido acumulando, por decirlo de alguna manera, una serie de vivencias, propuestas, relaciones, opciones que ha tomado, ¿no? Si logro expresarme, la iglesia ha intentado vivir y ha vivido en esta parte de la Amazonía una relación con los pueblos con los que se ha encontrado, desde la escucha de los pueblos, desde la escucha de los espíritus de los árboles y de los animales, desde la comprensión de los diferentes mundos que existen según las distintas culturas, logrando la preservación del conocimiento, la cultura, el arte y las tradiciones de los pueblos indígenas amazónicos, con la finalidad de visibilizarlos frente a una sociedad y un Estado que los excluye sistemáticamente de las políticas, programas y proyectos sociales. Todo ello ha enriquecido muchísimo a la propia Iglesia, riqueza que no puede guardar o esconder. Expresión de ello es la creación de la Biblioteca Amazónica, el Instituto de Promoción Social Amazónica, con 2 emisoras de radio, el Centro de Estudios Teológicos de Amazonía y otros muchos, desde los que se han hecho investigaciones, publicaciones, por ejemplo, Monumenta Amazónica, intentos de inculturación de la misma Iglesia en las distintas culturas amazónicas, festivales de música, ferias de libro, concursos de pintura, exposiciones amazónicas, la promoción y la defensa de los idiomas originales y todo lo que el idioma significa y representa, la defensa de los territorios indígenas, de las costas, la fauna, etcétera, etcétera. Y en la ciudad, porque la Amazonía también es la ciudad, en la ciudad la Iglesia ha trabajado la visibilización de los indígenas urbanos que están totalmente invisibilizados y los derechos básicos a una vida digna, puesto que normalmente se asientan en las afueras de la ciudad, donde las condiciones son insalubres en todos los sentidos, pero el Estado primero los permite y después no le hace posible que tengan agua, desagüe, etc. Por otra parte, y no ajeno a lo que estoy diciendo, la Iglesia ha ido haciendo posible a lo largo de los últimos 100 años que no se hayan perdido cerca de 500 cerámicas de distintos grupos étnicos amazónicos, expresión visual de toda una cultura, de sus mitos, de sus cosmovisiones y del sentido que cada grupo le da a la vida. Una riqueza, diríamos, espiritual para la humanidad. Y desde hace un par de años somos depositarios de otra expresión cultural en el mismo sentido de las cerámicas, que es la pintura. Los herederos de un gran antropólogo, Jorge Gasset, nos hicieron depositarios de 79 pinturas de distintos pintores amazónicos que, al igual que las cerámicas, expresan el sentir profundo de los pueblos y sus culturas. Y tenemos una propuesta, un sueño, una esperanza. Contamos con un terreno grande, a 15 minutos de la Plaza de Armas de Iquitos, que en parte ya es un centro recreativo y de esparcimiento, pero que buscamos que sea un centro de encuentro de familias, de culturas, de pueblos, un encuentro con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. El objetivo final del sueño es difundir y generar una conciencia de respeto hacia la diversidad cultural de los pueblos indígenas amazónicos, a fin de afianzar y visibilizar su identidad a través de la construcción de un parque, museo, memorial, así como generar espacios de diálogo desde un enfoque intercultural y participativo, identificando temas que forman parte de la narrativa de la exposición. La valoración de los conocimientos de los pueblos indígenas amazónicos, el respeto y el cuidado del medio ecológico, la importancia de la educación ambiental, entre otros. Como señala el documento final del Sínodo Amazónico, en los territorios de la Amazonía hay una realidad
pluricultural que exige tener una mirada que incluya a todos y usar expresiones que permitan identificar y vincular a todos los grupos y reflejen identidades que sean reconocidas, respetadas y promovidas tanto en la Iglesia como en la sociedad, que debe encontrar en los pueblos amazónicos un interlocutor válido para el diálogo y el encuentro. El proyecto con el que soñamos se encamina a la creación del ansiado Museo Amazónico en Iquitos, a fin de favorecer la preservación de la cultura amazónica, de las culturas amazónicas en todas sus dimensiones. Buscamos que todo el proceso sea, por supuesto, participativo, recogiéndose las opiniones, las valoraciones de los diversos actores para llegar a consensos sobre determinados temas y conceptos. Esta propuesta responde a la necesidad de que la Amazonía sea un lugar de diálogo social, como nos dice el documento Querida Amazonía del Papa Francisco. Lugar de diálogo especialmente entre los distintos pueblos originales, que son los principales interlocutores, de los cuales tenemos que aprender, a quienes tenemos que escuchar por un deber de justicia. Su palabra, sus esperanzas, sus temores, deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo sobre la Amazonía. Todo este proyecto, sueño, está enmarcado en el Foro Amazonía, formado por el Vicariato Apostólico de Iquitos, la Asociación Bufeo Amazonía Más Arte y el Grupo de Investigación Antropología de la Ciudad de la Pontificia Universal Católica del Perú, el cual este foro tiene por objetivo mayor el ser un espacio de encuentro social y cultural que contribuye a reflexionar, dialogar, difundir y fomentar la creación y el análisis en diversidad sobre y desde la Amazonía. Este espacio se orienta a contribuir al desarrollo colectivo y personal y a la formación de sentidos de pertenencia entre mujeres, hombres y actores diversos alrededor de los ecosistemas amazónicos, principalmente el agua y los ríos, sus identidades colectivas, sus historias sociales y las formas artísticas de representación. Se busca alinear las actividades culturales en un programa institucional que tenga como norte la idea de un foro abierto a la ciudadanía. Es un sueño, pero fundado en la esperanza de que lo iremos consiguiendo. Muchas gracias.